Buenos días. A continuación, les presentamos una línea del tiempo sobre la historia del derecho romano. Mi compañera es Sofía Prado y su servidora Alma Martínez, del grupo Primero A. ¿Qué es derecho romano? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida social, política, económica de los romanos. Derecho antiguo o quiritario, del 753 a.C. al 450 a.C. Monarquía. Inició en el año 753 a.C. y finalizó en el 510 a.C. Monarquía significa gobierno de uno solo, es decir, el rey. La monarquía es una forma de Estado, aunque en muchas ocasiones es definida como forma de gobierno, en la cual un grupo integrado en el Estado, generalmente una familia que representa una dinastía, encarna la identidad nacional del país y su cabeza del monarca ejerce el papel de jefe de Estado. Principios de la República. República Romana. Fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado que se extiende desde el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana, con la expulsión del último rey Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio en el Imperio Romano, con la designación de Octaviano como príncipe. República Romana. Consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y en el siglo IV y III a.C. Se impuso como potencia dominante de la península itálica, sometiendo a los demás pueblos de la región y enfrentándose a las polis griegas del sur. En la segunda mitad del siglo III a.C. proyectó su poder fuera de la península itálica, lo que lo llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes potencias del Mediterráneo, en los que derrotó a Cartago y Macedonia, anexándose su territorio. Derecho preclásico, del 450 a.C. al 130 a.C. La Ley de las 12 Tablas, o Ley de Igualdad Romana, fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de ley semviral. Por su contenido se dice que pertenecen más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo reglamentaciones sobre censura, pena de muerte por poemas satíricos. La ley del público al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro debido a que no queda indicio alguno de su existencia. Algún autor ha llegado a sugerir que no existieron. Las 12 tablas. Las tablas 1, 2 y 3 contendrían el derecho procesal privado. El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que, virtud de la ley de las 12 tablas, podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso caracterizaba por su excesivo formalismo. Las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muy complicadas, obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio, o debían realizar ritos detrás de este. Las tablas 4 y 5, derecho de familia y sucesiones. Las tablas 4 y 5 contendrían derecho de familia y sucesiones, regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a la patria potestad,
al haber fallecido su padre, o normas relativas a la curatela. Para administrar los bienes de aquellas personas, pródigos, enfermos mentales o discapacitados. También habría normas para tutelar a las mujeres solteras. Una vez fallecido el padre de ellas, se harían cargo familiares próximos. Las tablas 6 y 7, derechos y obligaciones y derechos reales. Las tablas 6 y 7 contendrían negocios jurídicos de la época, serían derechos de obligaciones y derechos reales. Regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la presentación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor, sin necesidad de sentencias judiciales. El nexum fue derogado por la ley. También regulan la estipulación y osponsión, en la que el deudor asume la obligación de hacer la presentación del acreedor. En el caso de incumplimiento, el acreedor podía ejercer una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. En las tablas 8 y 9, el derecho público, derecho penal de la época. Las tablas 8 y 9 contendrían el derecho público. El derecho penal de la época se caracterizan porque contienen tantas normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. A continuación, la línea del tiempo en la época romana. En la tabla 10, normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. En la tabla 10 se contendrían normas sobre el enterramiento e incineraciones funerales. En la tabla 11 y 12, prohibición de contraer matrimonios mixtos. Las tablas 11 y 12 contienen la prohibición de contraer matrimonios mixtos, patricios, plebeyos. Poco después, esta prohibición fue derogada por la ley Canuleila. Derecho clásico del 130 a.C. al 230 después de Cristo. El derecho clásico. Este derecho, su principal característica es que es un derecho que no está legislado, sino se fundamenta en la jurisprudencia. Derecho posclásico del 230 después de Cristo al 527. Se convierte en un poder absoluto y omnimado. Con ello se retornan los modos de monarquía primitiva después del régimen democrático de la República. Las nuevas formas de gobierno se implantan en una época de crisis producida por la quiebra primitiva progresivamente para desaparecer la romanidad a pesar de los esfuerzos y medidas de los emperadores. El cristianismo. El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. El decreto unió las raíces judeocristianas del continente europeo en la cultura grecorromana, hasta el concilio de Nicea en el año 325. Las iglesias cristianas en esos tiempos eran incendiadas y quienes profesaban en contra de la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado. Concilio de Nicea. El 19 de junio del año 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico. Para dirimir entre las partes, invitó a los obispos cristianos a un concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión del Estado el objetivo del encuentro, en el que participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo alcanzar una paz religiosa que estabilizara al imperio.
Simbiosis entre la antigüedad y el cristianismo. Con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes practicaban otra fe. La realización de cultos paganos fue considerada de alta traición y los templos y lugares sagrados fueron destruidos, como el oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los dioses. No obstante, aquel 27 de febrero de 380 se convirtió en un hito de la historia europea porque unió las raíces judeocristianas con la antigüedad grecorromana, una simbiosis que trasciende hasta la actualidad. Derecho Justiniano del año 527 después de Cristo al 565. Justiniano fue un emperador del Imperio Romano del Oriente desde el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano en el occidente. Guerra contra el Imperio Sasánida. Justiniano heredó de su tío una serie de hostilidades en curso entre el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida. En el año 530 el Imperio Bizantino logró derrotar a un ejército persa en la batalla de Dara, aunque al año siguiente las fuerzas romanas comandadas por Belisario fueron derrotadas en la batalla de Calínico, a la muerte del rey Cabat I. En septiembre del 531 Justiniano concluyó un tratado de paz de duración indefinida conocido como la paz eterna. Campañas contra el reino vándalo. En el año 530 el monarca probazentino fue quitado de su puesto por su primo Gelimer, aduciendo que su falta de personalidad había llevado a los vándalos a ser derrotados por las tribus moras. Las protestas de Justiniano para que Hildérico pudiera regresar a Constantinopla no fueron escuchadas, por lo que preparó con cuidado una campaña que debía combinar eficacia militar y sobriedad de costas. Juan, responsable de las finanzas del imperio y opuesto de la guerra, accedió al final a llevar a los gastos de la campaña a una forma rígida. Belisario, el general más brillante del Oriente, fue el encargado de llevarle esas armas. Derecho Justiniano del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. Justiniano fue un emperador del Imperio Romano del Oriente desde el 1 de agosto de 527 hasta su muerte. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, conquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano de Occidente. Considerado una de las personalidades más importantes de la antigua Tardia, en el último emperador que usaba latín como lengua materna. Su reinado está marcado por restauración del imperio. Muchas gracias.